Buenas tardes, muchachos. ¿Sí me escuchan? Bueno, pues vamos a proseguir con el análisis del circuito RC. ¿Sí? Recuerden que, bueno, este es el circuito. Tiene una fuente. La fuente está conectada a una resistencia. Y a través de esa resistencia va a pasar carga que va a terminar cargando el condensador C. ¿Sí? Bueno, eh, aplicamos la teoría de las mallas, el teorema de las mallas, que dice que la suma de voltajes en un circuito cerrado es cero. Y entonces vemos aquí esto, que si partimos de aquí a aquí, es un voltaje B0. Luego ese voltaje de aquí a aquí baja, baja porque nos estamos dirigiendo hacia el cero. Entonces menos RI, que es el voltaje entre las resistencias. Luego menos Q entre C, que es el voltaje del condensador. Recuerden que la fórmula para el condensador es que la carga es proporcional al voltaje y por lo tanto si despejamos el voltaje pues queda que el voltaje es igual a la carga entre C de aquí. Voltaje es igual a Q entre C. ¿Sí? Entonces por eso ponemos aquí menos Q entre C, que es el voltaje eh, del condensador, pero con signo negativo. Bueno, todo esto es igual a cero aplicando el teorema de mallas. Por otra parte, hay que recordar que la corriente es dQ en dt. Por lo tanto, esta fórmula la ponemos como B0 menos R, y en vez de I ponemos dQ en dt. Y luego menos Q entre C igual a 0. Bueno, eh, tenemos esta es una ecuación diferencial, ¿sí? Y la propuesta es que la solución de esta ecuación diferencial es esta. Q de t es igual a C por B0 por 1 menos E a la menos T entre RC. ¿Sí? Eso es lo que les dejé la clase pasada como tarea para que ustedes demostraran que al sustituir Q en esta ecuación, pues efectivamente se cumple la relación de que todo esto es igual a cero. Bueno, espero que lo hayan hecho. Y entonces, ¿qué significa físicamente esta fórmula? Bueno, lo que significa físicamente es que si en el tiempo t igual a cero el condensador está descargado, pues entonces la carga del condensador es cero en el tiempo t igual a cero. Por otra parte, el máximo valor que puede tener el condensador es C por B0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ya el condensador tenga ya el voltaje de la pila, que es B0, pues ya no va a poder recibir más carga, y entonces esta será la carga máxima. Q0 es la carga final que adquiere el condensador. Entonces vamos a ver si efectivamente se cumple eso. Bueno, en t igual a 0, E a la 0 sería 1, 1 menos 1 sería 0, y por lo tanto Q de t sería 0. Entonces se satisface esta condición. Por otra parte, conforme va creciendo t y tiende a infinito, este e a la menos infinito, ¿cuánto sería? ¿Cuánto nos daría e a la menos infinito? A ver, respóndanme. ¿Cero? Cero. Ok. Por lo tanto, aquí queda un cero para el tiempo t que tiene infinito, y aquí nos quedaría simplemente que q de t es c por b0. Entonces, en efecto, se cumple eso, que la carga máxima es C por el voltaje de la pila. Bueno, ¿cuál sería el comportamiento de la carga, por tanto? Bueno, parte de cero va subiendo exponencialmente hasta alcanzar
después de un tiempo más o menos largo, a alcanzar el valor Q0, o sea, el valor máximo. Lo que hacemos notar aquí es que cuando el condensador tiene la carga máxima, pues entonces el voltaje del condensador pues va a ser C por la carga máxima, que sería justamente C por la carga máxima, pues sería pues C por el voltaje máximo, cuando Q sea máxima, sería C por B0. Y entonces el voltaje en los extremos del condensador pues sería B0, y de este lado tenemos B0. Entonces el voltaje del condensador sería igual al de la pila. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia? A ver, ustedes díganme. Es cero. Cero. Por lo tanto, la corriente va a ser cero. Eso quiere decir que en el momento en que se igualen los potenciales, pues deja de haber flujo de carga. ¿Sí? Deja de haber flujo de carga. Bueno, de hecho aquí tenemos que Q0 se estabiliza, es una constante. Y si tratáramos de calcular la corriente de este punto, veríamos que la derivada de una constante, ¿cuánto sería con respecto al tiempo? ¿Será? Cero. Quiere decir que la corriente es cero. Ya no pasa corriente una vez que se carga el condensador. Bueno, señalamos que un tiempo importante es el producto de la resistencia por el capacitor, por el condensador, ¿no? En ese momento, cuando T igual a RC, tendríamos que este, este exponencial E a la menos T entre RC sería E a la menos 1, porque T es igual a RC. Entonces E a la menos 1 no es más que 1 entre E, que sería aproximadamente 1 entre 2.71. Bueno, a este término, ¿sí? A este término RC se le conoce como tau, y es la constante de tiempo. La constante de tiempo del condensador. Fíjense cómo es posible encontrar el valor RC. Cuando el tiempo, cuando el voltaje alcance un valor correspondiente a 1 menos 1 entre E, habremos llegado, ¿sí?, a un tiempo T que es igual a tau, porque T es igual a RC. Entonces, este tiempo de aquí para acá es el que nos da el valor de tau, ¿sí? Y pues nos puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, si conocemos R, pero desconocemos el valor de C, pues simplemente despejamos el valor de C, y C sería tau entre RC. Entonces es una forma muy sencilla de caracterizar a los condensadores cuando en un circuito desconocemos el valor de los condensadores, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema. Ahora en este caso vamos a tratar el tema de descarga del condensador, ¿sí? Bueno, decir que vamos a descargar el condensador quiere decir que una vez que el condensador se cargó a su carga máxima, pues quitamos la pila, ¿sí? Y si quitamos la pila, este circuito se convierte en esto, en un condensador que está cargado a su carga máxima y que se empieza
a descargar a través de la resistencia, ¿sí? Aquí en este circuito ya eliminamos la pila o la fuente, ¿sí? Y entonces lo que queda es descargarse el condensador a través de R. Entonces aquí en esta ecuación quitamos a B0, le hacemos 0, ¿sí? O sea, lo quitamos, pero lo quitamos una vez que C está cargado con la carga máxima, ¿sí? Recuerden que la carga máxima es el producto de C por el voltaje original de la pila. Bueno, entonces una vez que eliminamos B0, nos queda esto, menos R por dQ en dt, menos Q entre C igual a 0, ¿sí? Multiplicando por menos 1 ambos términos, tenemos que R dQ en dt más Q entre C igual a 0. Bien, entonces, pues haciendo operaciones elementales algebraicas, tenemos que R por dQ en dt es igual a menos Q entre C. Pasamos este término a este lado, ¿sí? Y entonces R por dQ entre Q, o sea, aquí dividimos dQ entre esta Q, va a ser igual a menos este dt lo pasamos para acá, menos dt entre C. Y ahora integramos pues dq entre q. Pero ¿de dónde a dónde lo integramos? Bueno, desde la carga inicial, que es la carga máxima, porque el condensador ya está cargado, hasta una cierta carga Q, que es la carga Q que va a tener en el tiempo t, ¿sí? Y esto va a ser igual a menos dt entre RC. ¿Por qué? Porque esta R la pasamos dividiendo, ¿sí? Bueno, integramos esta parte y como ustedes saben, esa integral es logaritmo natural de Q, calculado de Q0 a Q. Y es igual a logaritmo natural de Q entre Q0, ¿sí? Y esto va a ser igual a esta integral, que es simplemente la integral del tiempo, el tiempo, porque la integral de dt es t, entre RC, ¿sí? Entre RC. Elevando a este exponente, tenemos que Q entre Q0, ¿sí? Es igual a E a la menos T entre RC. Simplemente elevamos E a la logaritmo natural de todo esto, y nos da Q entre Q0. Y luego a este término, E a la menos T entre RC. Por lo tanto, despejando la Q en el tiempo T, tenemos que esto va a ser igual a Q0 E a la menos T entre RC, ¿sí? Bueno, pero si recordamos que Q0 es C por B, perdón, que Q de T es C por B, pues entonces esto va a ser C por B igual a C por B0. Aquí estamos utilizando la fórmula sencilla de que Q es igual a C por B, ¿sí? ¿Sí? Aquí tenemos la carga máxima, aquí tenemos la carga en un determinado tiempo, y entonces tenemos esta relación. Pues dividimos entre C y lo que nos queda es que la forma como se va a descargar el condensador va a seguir esta fórmula. B igual a B0, o sea el voltaje máximo, E a la menos T entre RC. Otra vez encontramos el término RC, y entonces lo que tenemos ahora es que cuando T sea igual a RC, esto va a ser B0 por E a la menos 1. Entonces, cuando T sea RC,
B va a ser igual a B0 entre E, es decir, B0 entre 2.71, ¿sí? Que es el valor aproximado de E, ¿sí? Otra vez, cuando el voltaje caiga a este valor, sabemos que el tiempo T es igual a RC. Por lo tanto, midiendo el tiempo en el cual el voltaje cae a este valor, encontramos la constante de tiempo, que es el producto de R por C, y otra vez podemos conocer C a partir de R o viceversa. Si conocemos C, podemos conocer la R. Entonces, por de pronto debemos mostrar aquí que el condensador, con sus tiempos de carga o descarga, pues es una herramienta útil para hacer ciertas mediciones. Bueno, entonces tenemos dos fórmulas: la de descarga, que es un exponencial, ¿sí?, que parte del voltaje máximo y va cayendo, ¿sí? Y tenemos la otra fórmula, que es esta fórmula, la voy a poner aquí al lado, que es Q de T igual a Q0 por 1 menos E a la menos T entre RC. Esta gráfica significa este comportamiento, mientras que esta gráfica de aquí significa este comportamiento, ¿sí? Este es el proceso de carga, este es el proceso de descarga. Bueno, para ilustrar esto, ya que no tenemos a la mano el equipo de laboratorio, vamos a utilizar un programa en el cual vamos a ver cómo se carga y descarga para diferentes valores de R. Tenemos aquí el diagrama del primer circuito. Aquí vamos a cargar al condensador a través de la resistencia R1, ¿sí? Y en la parte de abajo, si cerramos el switch, entonces vamos a tener el circuito de descarga, ¿sí? Vamos a empezar con estos valores. R1 va a tener un valor de 1 kilo ohm. C1 va a tener un valor de 10,000 microfarads. Y el voltaje B1 va a ser de 10 volts. Bueno, ahora en la parte de abajo vamos a eliminar el voltaje de 10 volts, y ya que está cargado el condensador, vamos a hacer que se descargue a través, no, perdón, aquí otra vez vamos a cargarlo, pero vamos a variar el valor de R. En vez de 1K, vamos a ponerlo en 10K, o sea, en 10,000, 10 por 1000, 10,000 ohms. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué diferencia habrá en las dos curvas de carga en estos casos, cuando utilizamos 1 kilo ohm y cuando utilizamos 10 kilo ohms, manteniendo constante el valor del condensador? ¿Cómo piensan que se comporta la curva? A ver, ambas van a ser curvas de carga, pero con diferentes valores de la resistencia. Entonces, ¿en qué caso se va a cargar más rápido y en qué caso se va a alentar la carga? A ver, díganme ustedes. Se cargaría más rápido por la resistencia de 1K, ¿no? Ajá. Pues sí, vamos a ver ese procedimiento, ese proceso. Ahí tenemos los procesos de carga
El rojo, la línea roja es la carga del condensador de un K, digo, el que está conectado a una resistencia de un K, y la curva verde es cuando estamos utilizando una resistencia de 100 K. Entonces vean cómo va adoptando la forma de un exponencial que sube lentamente en el caso de verde, y más rápido en el caso rojo, que es de un K solamente. ¿Sí? Bueno, vean cómo en realidad tarda un tiempo grande para alcanzar los 10 volts, pero va tendiendo a eso. Va tendiendo el condensador a tener un voltaje igual al de la pila. Vamos a verlo más rápido. Vean cómo después de un cierto tiempo grande alcanzó el valor de la pila y se aplanó la curva roja. ¿Sí? Este es... Bien. Por aquí tenemos el verde. Lo que quiero señalar aquí es esto. Los valores indicados de voltaje vamos a observar el valor que tiene la curva roja a los 10 segundos, que es el producto de RC, y el valor de la curva verde en el tiempo RC, pero recordando que en un caso RC nos da 10 segundos y en el otro caso nos da 100 segundos, ¿sí? Porque tenemos diferentes resistencias, pero el mismo condensador. Bueno, vamos a ver el valor a los 10 segundos, a ver. A la curva roja. Fíjense cómo a los 10 segundos la curva roja me da 6.34 volts, ¿sí? Eso para 10 segundos, que es el producto de RC. Ahora, la curva verde, a los 100 segundos, vamos a ver a los 100 segundos qué es lo que nos da la curva verde. Bueno, a los 100 segundos me da 6.32 igual, ¿sí? O sea, ven cómo la RC cambia en función del producto RC. Y dependiendo de la RC, pues se extiende, digo, dependiendo del valor de RC, pues se extiende el valor de tau, pero siempre me da el mismo valor de voltaje. Por eso se le llama constante de tiempo, porque el valor del voltaje para un mismo tiempo tau es el mismo, ¿sí? No sé si se quedó claro. Cuando medimos una RC de 10 segundos, encontramos un valor de 6.32 volts. Ahora que calculamos la RC a los 100 segundos, me da también un valor de 6.32. ¿Sí? Entonces, por eso se le llama constante de tiempo. Ahora vamos a observar el proceso de descarga.
Fíjense cómo partimos del máximo valor de voltaje en el condensador. Ahora estamos en 10 volts en ambos casos. Pero en un caso la R es de 1K y en el otro caso es de 10K. Entonces, otra vez, vamos a ver el voltaje a los 10 volts, digo a los 10 segundos, para la curva roja, que tiene una RC de 10 segundos. Bueno, vemos que el voltaje es de 3.66 volts a los 10 segundos. Ahora vamos a ver el voltaje para la curva verde a los 100 segundos, que es su RC. Bueno, tenemos que este es 3.67 volts. O sea, algo parecido. En el caso rojo nos daba un voltaje de 3.66. En este caso nos da un voltaje de 3.67. Si se dan cuenta, ambos voltajes son casi idénticos, ¿sí? Pero obtenidos a partir de diferentes valores de RC. Entonces, otra vez les hago énfasis. Por eso se llama constante de tiempo, porque para un voltaje, para un tiempo correspondiente al producto de R por C, siempre en un proceso de descarga, el voltaje va a llegar al mismo valor, ¿sí? Bueno, entonces espero que haya quedado claro, ¿sí? Si quieren, vamos a repetir el proceso de carga lentamente. Esto ocurriría en el laboratorio, ¿sí? Vean cómo para el caso del 1K, el proceso de carga de condensadores es más o menos rápido. Va alcanzando poco a poco el valor de 10 volts. ¿Sí? De hecho, los electrónicos en la práctica utilizan un valor de 7 RCs, o sea, 7 veces la constante de tiempo, para decir que el condensador ya está cargado. Aunque teóricamente el condensador se carga totalmente en un tiempo infinito, ¿no? Pero bueno, para fines prácticos basta 7 veces el valor de RC, ¿sí? Entonces ahí ya prácticamente está cargado. Ahora vamos a ver la descarga. También vamos a tratar de ver en tiempo real. Esto es justamente lo que veríamos en el laboratorio. De hecho, esta práctica ya se las puse a los muchachos del laboratorio. Fíjense cómo comienza en 10 volts. Se empieza a descargar rápidamente la resistencia de 1K. Y más lentamente con la resistencia de 10K.
Bueno, este tipo de comportamiento de los condensadores es lo que hizo el papel el que forzó a los investigadores a tener dispositivos que mantuvieran su voltaje más tiempo, y es el papel que justamente hizo Volta al encontrar que la pila mantenía el voltaje durante mucho tiempo, horas, mientras que los condensadores, pues en la medida en que uno los utilizara, así van descargando poco a poco, ¿no? Entonces, si bien los condensadores jugaron un papel importante en el desarrollo de la electrostática, para fines de obtener corriente, pues no jugaron un gran papel. Eso lo jugó la pila de Volta. Miren qué bonito. A ver, ahora va una pregunta, muchachos. ¿Qué pasaría si la resistencia fuera infinita para el caso de la descarga y partiéramos de 10 volts? ¿Cómo se comportarían estas curvas si el circuito estuviera abierto? No subirían, ¿no? ¿Cómo? Bueno, si la resistencia fuera infinita en caso de la descarga que sube la curva, entonces nunca subiría. Nunca subiría. Estamos hablando de descarga. Ah, perdón. Entonces, ¿cómo se comportarían las curvas? O sea, si el condensador no tiene forma de descargarse, ¿qué pasa con su voltaje? Se mantiene constante. Exactamente, y es lo que vemos ahí, ¿verdad? Sí, es justamente lo que vemos ahí en la curva. Que mientras mayor sea la resistencia, pues más lento es el tiempo de descarga. ¿Sí? Ahí se ve claramente cómo esa línea tiende a ser horizontal a mayor valor de la corriente, de la resistencia. Bueno, muchachos, pues es lo que quería ver en esta clase. Tengo una reunión en Zoom a las 5 de la tarde, entonces, pues sí es importante para mí esa plática, y entonces vamos a dejarle aquí el tema de carga y descarga. Entonces espero que haya quedado claro que en el proceso de carga de un condensador, esta es la curva que se sigue, ¿sí? Que si fuera una resistencia pequeña, pues la curva subiría más rápido. Que si la R fuera mayor, la curva seguiría muy lentamente, ¿sí? Mientras que para procesos de descarga, si la resistencia es muy pequeña, la descarga es muy rápida. Y que de hecho, si hubiera una resistencia infinita o si el circuito estuviera abierto, pues hasta el voltaje se mantendría así, ¿sí? Y espero que haya quedado claro que este TRC juega un papel muy importante en diferentes tipos de circuitos. O sea, es un valor peculiar esta cuestión del comportamiento del tiempo, de la constante de tiempo. Bueno, muchachos, nos vemos mañana y vamos a proseguir con otro tema, ¿sí? Recuerden cuál es la forma de trabajar en esta clase. Vamos a ver enseguida otro tipo de circuitos, y cuando lleguemos al circuito LC, ahí le paramos para dedicarnos a hacer ejercicios. Ahorita estamos solamente tocando temas teóricos de una forma más o menos rápida, pero después vamos a ver para cada tema
un número suficiente de problemas. Bueno, pues me despido por esta cuestión de que tengo que ir a una conferencia y nos vemos mañana a las 4. Sí, profe, hasta mañana. Va que va, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Nos Cuídese. vemos, profe. Cuídense mucho.